Hola, ¿qué tal? Nuestra materia es Integración de Tecnologías de la Información. Nuestro caso de estudio consiste en aplicación de métodos bibliométricos a la evaluación de lenguajes de programación. Nuestro maestro Jorge Arturo Hernández Almazán y somos el equipo número 2, que es conformado por mi compañero Treviño Ábalos José Virgilio y mi compañera Leal Arteaga Cecilia Rosalinda. Una servidora Martínez Martínez Ana Karen. Voy a dar una introducción muy breve. Como todos sabemos, un lenguaje de programación es un lenguaje que está diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por computadoras. Los lenguajes son necesarios para poder lograr una comunicación y los lenguajes de programación son las operaciones necesarias para realizar y resolver el problema de una manera más parecida como se escribiría redactando algoritmos de resolución del problema, así como también, por otro lado, se encarga de traducir el algoritmo al lenguaje máquina o también llamado compilación, tomando en cuenta que una computadora es capaz de resolver los problemas que el usuario exprese mediante algoritmos, programas o algunas ciertas instrucciones. Acerca de los antecedentes, los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea del señor Charles Babbage a mediados del siglo XIX. Era un profesor matemático de la Universidad de Cambridge e inventor inglés. Él construyó la máquina analítica, pero que por motivos técnicos no pudo terminar de construirse hasta mediados del siglo XX. Con él colaboró la señora Ada Lovelace, la cual es considerada como la primera programadora de la historia, pues ella fue quien realizó programas para aquella supuesta máquina del señor Charles Babbage, que consistía en tarjetas perforadas. Acerca de los beneficios de los lenguajes de programación es que hoy en la actualidad ya tenemos muchos tipos de ellos y ellos a su vez están clasificados en diferentes niveles. Existen algunos creados especialmente para aplicaciones científicas o matemáticas, como BASIC, Fortran y Pascal. Otros que se orientan al campo empresarial, al manejo de textos y ficheros, como lo son en realidad gestores de información como COBOL, PL1 o muy relacionados con el lenguaje máquina del ordenador como el C y el Assembly. La problemática es que cada uno de ellos, acerca sobre los lenguajes de programación, cada uno cuenta con su propia gramática y una sintaxis en particular, tomando en cuenta que cada nivel tiene sus propias desventajas, como por ejemplo el nivel de lenguaje máquina tiene dificultad y lentitud en la codificación. Aparte de que el lenguaje máquina era el lenguaje de programación que entiende directamente la computadora. Ese lenguaje de programación utilizaba el alfabeto binario, lo que es el 1 y el 0, conocidos como bits, en forma de las cadenas binarias, que es la combinación entre ellos mismos. Dejó de usarse por su gran dificultad y por la facilidad para cometer errores. Después se encuentra los lenguajes de bajo nivel, que dependen total de la máquina, que le impide la transportabilidad de los programas, así como a su vez los lenguajes de alto nivel aumentan la ocupación de la memoria y necesita de diferentes traducciones del programa fuente para conseguir el programa definitivo. Otra clasificación de los lenguajes de programación de alto nivel es teniendo en cuenta el desarrollo de las computadoras según sus diferentes tipos de generaciones. Los lenguajes de programación de primera generación pues es donde iba el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, mientras que los lenguajes de programación de la segunda generación fueron los lenguajes de programación de alto nivel, que era Fortran, COBOL, entre otros.
Algunos de los lenguajes de programación de la tercera generación son los lenguajes de programación de alto nivel imperativo, pero mucho más utilizados y vigentes en la actualidad, como Pascal, Algol 8, PLI. Algunos lenguajes de programación de la cuarta generación, usados en aplicaciones de gestión y manejo de bases de datos, que lo son Natural y SQL, entre otros. Lenguajes de programación de la quinta generación de las computadoras, que son creados para la inteligencia artificial y para el procesamiento de lenguajes naturales. Teoría de análisis. El objetivo de usar bibliometría es identificar tendencias en la investigación de los lenguajes de programación, así como patrones en el uso de estos en el mundo real. Resultados y discusión. El uso de los indicadores bibliométricos para estudiar la actividad de un país se basa en la premisa de que las publicaciones científicas son un resultado esencial de dicha actividad. Por todo ello, la publicación científica se convierte en un resultado importante y tangible de la investigación, y los indicadores bibliométricos adquieren validez como medida indirecta de la actividad de la comunidad científica. La fiabilidad de los resultados de los estudios bibliométricos en lenguajes de programación dependerá en gran medida de su correcta aplicación, realizada con conocimiento de sus ventajas, sus limitaciones y sus condiciones óptimas de aplicación, que estén ampliamente recogidas en la bibliografía a la que corresponden. Consideraciones metodológicas: tipo de área a estudiar, tamaño de la unidad de analizar, las bases de datos como fuentes de información, principales indicadores bibliométricos. El ICE y su base de datos Filadelfia, creada por Garfield, publica y mantiene una serie de productos que se utilizan a la hora de realizar estudios bibliométricos. Science Citation Index es una base de datos producida desde los años 60 que cubre las áreas de ciencias naturales y exactas de las revistas más representativas de todo el mundo. La base de datos del ICE son las más utilizadas porque como beneficio recogen todas las revistas de todos los campos de la ciencia, facilitando las búsquedas realizadas por los usuarios, y esta contiene una serie de campos con características bibliográficas que recogen los datos del nombre de autor, título de documento, fuente de publicación, dirección completa, tipo de documento, idioma, número de referencia que contiene, entre otros campos de información. Se buscó el término Programming Language en el buscador Google Scholar. Se categorizaron por año y se obtuvo la cantidad de artículos para cada año. A partir de la información obtenida, fue posible determinar que el área de lenguajes de programación, pese a su antigüedad, continúa siendo un área muy fértil para los investigadores. A continuación se tiene la figura 1, en la que se encuentra una gráfica con el número de artículos publicados cada año y el año. La investigación comenzó en el año 2004. En ese año se obtuvo menos de 15.000 publicaciones. El siguiente año, que está marcado con el 1, fue subiendo, el 2 fue subiendo, en el 3 se observa que estuvo sostenido, en el 4 volvió a subir, en el 5 bajó y así se fue, pero de forma sostenida. En general se mantiene por encima de los 20.000 artículos. En términos porcentuales no ha aumentado mucho, de 15 a 20. Esto indica que el campo ya está maduro. Y nos vamos a otra gráfica. Los lenguajes de programación funcionales están de moda. Por ejemplo, C# ha incorporado características de lenguajes funcionales, principalmente lambdas y métodos de extensión. La tesis de que los lenguajes de programación funcional están de moda se quiso corroborar, por lo que se investigó el término Functional Programming y se obtuvo la siguiente gráfica. Se puede apreciar que el paradigma se vuelve popular en la industria, pero en el mundo académico la cantidad de artículos en general es estable. Se puede ver que en el 2004 se obtuvo alrededor de 40.000 artículos. Para el año 2007 se obtuvieron 50.000. Y así siguió aumentando, pero en general se ve que no llega a los 100, se mantiene entre los 40 y los 52.000. Tiene bajo y altibajo.
Continuando con lo anterior, ahora se expone una gráfica obtenida de internet de los lenguajes más utilizados hacia el año 2014. La gráfica comienza en el año 2002, donde se puede ver que Java es muy popular. No obstante, se puede ver que Java va perdiendo popularidad y se va recuperándola. También se observa un auge de Objective-C que empieza a subir vertiginosamente a partir del año 2010. Llega a su máximo en el 2013 y va bajando y luego vuelve a subir en el 2014 y luego baja. Apple por su parte ha lanzado un sustituto para Objective-C, por lo que Objective-C va a bajar más todavía. Bueno, sobre las conclusiones, llegamos a que era la aportación fundamental para ese trabajo, que consiste en conocer aspectos básicos sobre la biometría, que es una herramienta que facilita la búsqueda de información a grandes rasgos. Mediante la información se puede extraer de manera más rápida y eficaz. Además, se puede realizar la búsqueda por diferentes campos que complementan dicho artículo. Nos permite conocer los artículos científicos de diferentes países, así como también por los autores con mayor criterio, fechas, años o meses. Realiza la búsqueda por filtros que nos permite identificar las publicaciones que han sido mejores en comparación de otras y las más buscadas por otros usuarios. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, nos permite evaluar las actividades, realizar estudios sobre la ciencia, evaluar el profesorado y los centros universitarios, etc. Bueno, como beneficio de ese caso de estudio, nos permite mantenernos actualizados sobre los índices de preferencia acerca de los lenguajes de programación que han sido más utilizados o los que se encuentran entre los más comunes y utilizados hasta nuestros días. Se nos complicó la búsqueda de información sobre los resultados previos para la investigación sobre índices o popularidad. De esta manera, la solución fue divagar entre los diferentes sitios de programación de personas expertas, así como también leer artículos, verificar comentarios y checar opiniones sobre los principales lenguajes de programación más utilizados. Llegamos a la conclusión de que como alumnos podríamos dar seguimiento, ya que en nuestra universidad hemos utilizado varios lenguajes de programación y hemos tomado en cuenta la oportunidad que se tiene al poder y saber dominar algunos de ellos. Dentro de lo que hemos aprendido es que cada lenguaje tiene su gramática y su propia sintaxis que en ocasiones puede ser similar o algo familiarizada con otros lenguajes. También aprendimos sobre los beneficios y que unos pueden ser más antiguos en estos tiempos, pero es bueno aprenderlos ya que son de buena paga, la cual aumenta la posibilidad de crecer en un ámbito laboral más complejo. En cambio, hay unos que se utilizan diariamente y como son más fáciles de utilizar, eso tiene como desventaja que la paga es normal o más barata que algunos otros.